Lamento no haberlo hecho antes. Hoy te enseñaré cómo desbloquear canales HD completamente gratis, con un método súper sencillo que cualquiera puede seguir. No te lo pierdas, porque después de esto disfrutarás de más canales y mejor calidad sin pagar. 2 latas de aluminio reciclada, fíjate, la vamos a usar en nuestro proyecto. Vamos a cortar la lata desde la parte inferior y la parte superior. Vamos a cortarla por la mitad. Ese proceso lo realizamos con la otra lata. Vamos a abrir ambas latas para que queden de esta forma. La abrimos y le damos esta forma a la lata. A ambas, por supuesto. Vamos a buscar una cinta de medir o una regla y vamos a medir un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo en la superficie que tenemos aquí. El rectángulo es de 13 centímetros por 7 centímetros. Entonces, lo primero que debe de hacer es trazar una línea de esta forma para tener una línea recta. Entonces, coloca la cinta en 13 o la regla y marca aquí, la traslada al extremo y vuelve y marca aquí. Entonces, toma la regla, te ubicas de esa forma y ahí haz el trazo. Entonces ya tenemos esta parte aquí de 13 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo marcando una línea de esta forma. Trata de que quede perpendicular y vas a marcar 7 centímetros a partir de la línea que hiciste. 7. Y simplemente usa el lápiz nuevamente y marcas. Ahora, con el uso de la tijera o el cúter, procede a cortar en la línea que hiciste. Nos queda este rectángulo de 13 por 7. Sencillamente tomamos la otra lámina, nos colocamos encima de ella y vamos a hacer ese trazo aquí para cortarlo, utilizando la misma plantilla. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Esta antena la estoy realizando para la joven Adalmaris, que me solicitó una antenita que sea fácil de construir. Entonces estoy aprovechando materiales que conseguimos reciclados en cualquier sitio.
Muy bien, vamos a limpiar. Bien amigos, tenemos nuestros dos rectángulos. Espero que Adalmari pueda entender que es muy sencillo utilizando lámina de aluminio de una vieja lata. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, vamos a dividir los 7 centímetros que tenemos en dos. La mitad son 3.5 centímetros. Es decir, 35 milímetros, por si alguna persona no sabe. 3.5 centímetros y ahí debe de trazar una línea que cruce preferiblemente. Fíjate. Ahora vamos a marcar desde cualquiera de los dos extremos 5 centímetros. De esa forma, mira. 5 centímetros. Y nos vamos a ir a la esquina opuesta y vamos a marcar 1 centímetro en cada orilla. 1 centímetro aquí y vamos a descontar otro centímetro aquí. Observa, mira, 5 centímetros, 1 centímetro hasta ese punto y otro centímetro hasta ese punto. Entonces, toma la regla rápido y te ubica en los puntos que hiciste. 1 centímetro y vas a trazar una línea de esa forma, mira. Es muy simple. Volteas y haz otra línea de la misma forma. 1 centímetro. Y te va a quedar un triángulo. Vas a tomar nuevamente la tijera y vas a cortar el triángulo de esa forma. Creo que está muy fácil, ¿verdad? Luego cortas de nuevo de esta forma. Y nos vamos a quedar con esta forma. Esta forma, ahora para hacerlo más sencillo, lo vamos a replicar aquí. ¿Cómo tú lo harías? Colocando esto aquí. Centra y traza. Y ahí está. Toma la tijera y simplemente cortas donde hiciste la línea. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Aquí retiramos. Y aquí en los vértices podemos, para que no tenga punta, cortar un poco la orilla. Esto es opcional. Es si tú deseas cortar aquí para que no te quede con ese filo. Corta un poco. Y listo. Lo replico eso con el otro. Bien. Vamos a buscar una tabla que se utiliza para quitar un poco aquí de la superficie o piel. En cualquier casa podemos encontrar algo similar. ¿Cuál es la idea? Para que esto tenga más eficiencia, lo recomendable es quitarle esa capa que tiene ahí. Para eso utiliza una lija. Puedes utilizar también un brillo de cocina y debe de remover, te recomiendo esa superficie. Simplemente es frotar de esta forma. Fíjate, para remover esa superficie. Entonces toma un tiempecito removerlo. Entonces lo haremos así. Realizo ese proceso y te muestro cómo va a quedar la superficie acabada de nuestra lámina. Retorno en breve. Deberán de quedar tus láminas así. ¿Por qué le quitamos la capa? Para que haya una transferencia de energía homogénea en toda la superficie de nuestro elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sencillo, buen provecho, por cierto.
nosotros vamos a trabajar ahora con la ubicación de los elementos. Para ello, nosotros debemos de ubicar estos elementos así. Y debemos de realizar la conexión para nosotros poder utilizarlo. Yo voy a utilizar esta tapa de este envase. Es una tapa plástica, por cierto, observan. Y la idea es ubicar mi elemento de esta forma en la tapa. Estoy utilizando la tapa porque en cualquier casa vamos a encontrar una tapa plástica. ¿Qué te parece? Yo tengo otro envase de este, lo voy a completar, entonces voy a dejar el frasco. A partir del centro de nuestra tapa, nos ubicamos así y colocamos equidistante a la misma distancia ambos elementos. Y vamos a hacer una marca aquí, en el centro, y otra marca en el centro del otro lado, ahí. Aquí nosotros vamos a utilizar tornillos para poder sujetar a la tapa nuestros elementos. Un poco de presión. Fíjate. Y vamos a colocar el otro. Que queden alineados visualmente a la misma distancia. Ahí está bien. Y vuelvo con calma a ir perforando la lámina porque es muy débil. Entonces, despacio, voy permitiendo que el tornillo vaya penetrando hasta que cruce la lámina. Y listo. Ya hemos ubicado nuestros elementos en nuestra tapa. ¿Qué te parece? Ahora nosotros debemos de hacer la conexión para nosotros poder alimentar el cable coaxial que llega hacia el televisor. Para ello voy a utilizar este conector y lo voy a instalar aquí. Entonces vamos a hacer una perforación por medio de un cautín. Centro y lo voy a hacer aquí. Vamos a aprovechar y vamos a buscar alambre eléctrico y vamos a necesitar 2 hebras. Vamos a desenrollarlo, nuestro cable eléctrico, y nos vamos a quedar con 2 hebras. Cada una de las hebras la vamos a enrollar en nuestro tornillo, en la parte interna. De esa forma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas en este momento. Es totalmente gratis la suscripción, nos ayuda a crecer y de esa forma YouTube recomienda nuestro contenido para que lleguen a las personas que necesitan estos tutoriales que le ayudan a ahorrar dinero porque están atravesando por una necesidad similar. Entonces así haz la conexión. Más tarde lo que vamos a hacer, que le vamos a aplicar silicón. Vamos a ver el cautín si ha calentado.
Vamos a ver si ya calentó. La idea es cruzar el conector por acá. Mientras más ajustado pueda entrar, mejor, porque así no se va a aflojar. Ok, nítido. Vamos a tomar una de las puntas y la vamos a enrollar aquí, pero del lado interno. Fíjate. Le hacemos presión para que quede bien. Perfecto. Y la otra punta, nosotros la debemos de introducir en el centro, donde está el agujerito. Aquí lo introducimos. Ahí. Perfecto. Tratamos de que en ningún momento ambas puntas, ambos conductores se aterricen, es decir, queden pegados. Entonces aquí simplemente voy a tomar mi pistola de silicón y vamos a colocar silicón para aislar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a buscar otra pastilla de silicón. Perfecto. Entonces aquí podemos también aplicar un poquito detrás, ahí, y aquí por supuesto. Si deseamos aislar aquí, podemos aislar, pero no es necesario. Y lo dejamos así. De esta forma quedará nuestro proyecto que hemos realizado en el día de hoy. Aquí, Adalmaris, para poder utilizarla en tu televisor, necesitarás un pedazo de cable coaxial para TV. Toma una punta y la enrosca en el conector. De esta forma. Y la otra punta la vas a colocar directamente en la entrada del televisor. De esta forma vas a poder disfrutar de todos los canales totalmente gratis y que estén disponibles en tu país. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Espero haberte complacido. Vámonos a hacer una prueba para ver cómo nuestra antenita sintoniza todos los canales en el televisor. Muchas gracias.